Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Hoy vamos a conversar sobre el pescado, los beneficios de este alimento tan importante. Muchas veces escuchamos decir, hay que comer pescado 2, 3 veces al día, o es más saludable comer pescado que otro tipo de carnes para sacarnos de todas las dudas y poder realmente conocer este alimento. Tenemos el día de hoy a nuestra invitada Verena Aro, ella es nutricionista con quien tenemos el gusto de conversar sobre los beneficios del pescado. ¿Cómo estás, Verena? Hola Magali, muchas gracias por la invitación. Y de hecho, como decías, ¿no? El tema del pescado es, hay muchísimo que hablar de ello, ¿no? Sabemos que en nuestro litoral tenemos gran variedad de pescados, ¿no? Y sin duda sí, el pescado es un alimento bastante saludable, ¿no? Que de hecho todos nosotros deberíamos incluirlos. A mucha gente no le gusta el pescado, pero no saben la maravilla y la delicia que es en realidad, ¿no? Y no solamente es que no les guste el pescado o que no les guste partecitas específicas de la cual vamos a conversar, esa parte negrita del pescado que muchas veces las retiran, que el olor es penetrante, que no me agrada, tiene un valor nutricional tan bueno que más adelante nos van a ir contando. ¿Cuáles son los beneficios en líneas generales para ir empezando de consumir pescado? ¿En qué es bueno para mi salud si como pescado? Bueno, en realidad el pescado es un alimento que tiene alto contenido de omega 3, que sabemos que es un ácido graso insaturado, que nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, al tema de prevenir todo lo que son enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hablamos también que nos ayuda a prevenir el tema de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, por ejemplo. Y además también contiene fósforo, ¿no? Contiene ciertos nutrientes que nos van a ayudar muchísimo para el tema del desarrollo. Incluso es súper bueno para los niños que están en etapa de desarrollo, ya que el omega 3 también ayuda muchísimo al desarrollo del cerebro, como te comentaba, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces consumir el pescado? Porque de repente aquella persona que no le agrada, pero sabe que es importante, lo va a consumir una vez a la semana. ¿Cuál es lo ideal? ¿1, 2, 3 veces a la semana? Mira, lo ideal, yo en realidad con mis pacientes, así sean chiquitos o sean personas adultas, siempre lo que trato es de no obligar a la persona que consuma un alimento. Sin embargo, este alimento es una carne magra, ¿no es cierto? Es una carne blanca y te digo, y como justamente estamos conversando al inicio, tiene muchísimas propiedades. Lo ideal sería que la persona consuma en realidad entre 2, 3 y si fuera 4 veces a la semana sería muchísimo mejor, ¿no? Mientras más veces se consuma, más beneficios vamos a obtener. Ahora, el pescado tiene muchas variedades que se pueden preparar, ¿no? Que eso también va a diferir bastante para cuáles son los beneficios que nos va a aportar. Pero sin duda, si me preguntas, sería esa la cantidad adecuada, ¿no? Entonces estamos en un promedio de 3 veces. 3 veces en promedio a la semana, lo ideal que una persona debería consumir. Siempre buscamos el ideal. Sin embargo, si de repente no te es factible, con que lo hagas 1 o 2 veces ya has ganado bastante. Ahora veamos. Habíamos hablado del omega 3, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué tipo de pescados? ¿Están en todos los pescados o hay un grupo en especial donde los voy a encontrar? Básicamente el omega 3 y sobre todo la parte que tú comentabas al inicio, ¿no? A veces las personas suelen quitar la parte negrita del pescado y sin duda la parte negrita, para todas las personas que nos están viendo, es la parte más importante del pescado. De hecho, no todos los pescados tienen esa parte negrita. Hablamos básicamente del bonito, del jurel, de la caballa o los pescados que son un poquito más grasos. También en el caso hablamos de la trucha, hablamos del salmón en todo caso, ¿no? Que son pescados oscuritos que también nos van a ayudar bastante. Esa es la parte que toda persona debería consumir. Aparte por la cantidad de fierro y también de fósforo que contiene, ¿no? Y en el caso de los pescados blancos, de repente nos estamos hablando de tilapia, una corvina. Esos pescados ¿también tienen, no tienen o tienen en menor cantidad el omega 3? No, sin duda sí lo tienen, pero la cantidad es mucho menor, porque justamente el tema de la parte negrita del pescado es lo que ayuda a la persona para todos los beneficios que te he dado, ¿no? Si muchas personas dicen, bueno, la verdad, doctora, a mí no me gusta consumir porque el sabor es bastante fuerte. Lo que yo hago realmente siempre es ponerle gotitas de limón. Incluso así se absorbe muchísimo mejor también el tema del hierro. Entonces sería ideal de repente que se les pongan unas cuantas gotitas, ¿no?, de limón al pescado. Para ir bajando un poquito el tema del sabor, para aquellas personas que de repente no les agrada
a otras personas no les agrada de repente prepararlo por el olor que este genera, pero date cuenta de la importancia nutricional que tiene este alimento dentro de tu cuerpo. Además, también cabe resaltar que de hecho hay que tratar que los niños básicamente lo consuman. Sabemos que ellos están en etapa de desarrollo, ¿no? Entonces todo lo que ellos ingieran va a ser va a ser bastante bueno, mejor dicho, para el tema del desarrollo y más adelante, cuando crezcan y todo. Sin duda, lo más importante para que un niño pueda rendir y pueda ser una persona bastante exitosa es una alimentación adecuada. Entonces, si tenemos a niños que se quedan dormidos en los colegios, si tenemos a niños que no reciben una adecuada alimentación, sin duda no va a ser lo ideal, ¿no? Sí, definitivamente el pescado cumple con muchísimos nutrientes importantes para la buena alimentación de los niños. Recordemos que si tú generas un hábito saludable y este niño aprende a comer pescado entre 2-3 veces por semana, va a ser un adulto con este buen hábito. Sin embargo, si este niño de repente no aprende a comer desde muy temprana edad, probablemente de adulto tampoco lo consuma. Ahora, ¿cuáles son las formas de preparar el pescado? Muchas veces preferimos el pescado frito, otras personas el sudado, algunas solo lo comen en ceviche. ¿Cuál es la mejor manera de consumirlo? Bueno, ahorita que estamos en invierno, de hecho no a mucha gente le provoca comer el ceviche, pero sin duda el ceviche sí es una opción también saludable para poder consumir el pescado. Tenemos la opción del sudado que estabas comentando. Simplemente es un guisito que se le pone un poquito de tomate o algo y ahí baja muchísimo el tema del sabor fuerte del pescado. Entonces, otra opción saludable también es esa. Puede ser en el caso también de un saltadito, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no les gusta comer el pescado de repente en filete, se puede hacer un saltadito, por ejemplo, con verduras chinas, ¿no? Entonces ahí también el tema del quión, por ejemplo, el tema del holantao, del brócoli, qué sé yo, todo eso hace que se atenúe un poco el sabor y de esa manera también lo pueden añadir al plato de sus niños. De hecho, la forma que sí no recomendaría tanto en todo caso es la forma frita, porque justamente ahí es donde se pierde un poco el tema del omega 3, que es justamente lo más importante, ¿no? Qué interesante las formas de presentación del pescado. Bien nos mencionas, Verena, el tema de agregarle de repente el quioncito, el holantao, en otros casos de repente el uso de ajos u otras variantes, ¿no? Tenemos tantas hierbas aromáticas también importantes que pueden ser útiles al momento de hacer la preparación y quitarle este sabor tan fuerte. El tema del pescado sancochado a vapor también aplica. Sí, pero mira, la verdad, no soy tanto de, por ejemplo, indicar algo que sea al vapor o sancochado porque termina siendo no tan rico al paladar de la persona. O sea, como te digo, sin embargo, muchas personas dicen, ¿no? El sabor fuerte no me provoca. Entonces, si le das un pescado que es a vapor o un pescado que no tiene tanto sabor, o sea, un sabor fuerte, mejor dicho, no lo van a querer consumir. El tema de las hierbitas aromáticas que comentas es bastante bueno. Se puede hacer un pescado a las finas hierbas, un pescado al orégano, al romero, y esas especias ayudan a que justamente también sea mucho más rico, en vez de que simplemente sea un pescado al vapor, ¿no? O sea, se le puede poner un poquito también de ajos y de quión y queda súper, súper delicioso. Justo les cuento una experiencia en una escuela. Nosotros, en lugar de dar el pan con pollo deshilachado, preparamos pan con pescado deshilachado. Y igual el pescado es a vapor, en este caso es con hierbas aromáticas para bajarle un poquito el sabor. Exacto. Y se le agrega pues unas gotas de limón y los niños qué bien lo aceptan. Para ellos es un pan con pollo con un sabor distinto, ¿no? Pero estamos hablando de pescado. Entonces, formas de llegar este alimento a las personas hay muchísimas. Lo ideal es que también te pongas a buscar cuáles son las alternativas, ¿no? Exacto. Ahora, la importancia del consumo durante etapas de vida. Bien, hemos mencionado el niño en la etapa escolar, el preescolar, la embarazada. ¿Qué tan importante es para las gestantes, de repente para las mamás que acaban de dar a luz, las mamitas que están dando de lactar, el consumo de este alimento? Bueno, en realidad el pescado de por sí, para todas las etapas, no hay que decir que ninguna etapa no es tan importante. Sí, como todo alimento, como una alimentación sana y equilibrada, el pescado sí debe estar en el consumo de todas las mamis. Si hablamos ahora de mujeres embarazadas, ¿no? De hecho, el consumo del pescado sí podría ser incluso entre 3 a 4, ahí sí podrían ser hasta 4 veces. Termina siendo una carne bastante magra, bastante buena. Sin duda,
Hay distintos tipos de pescados. De hecho, habrás escuchado que algunos pescados normalmente, mientras el pescado sea más grande, sobre todo cuando está en el mar, ¿qué sucede? Hay embarcaciones y eso lo que bota también es un poco el tema del mercurio. Muchas veces se le dice que la mami no debe consumir pescado, pero no, es un mito, que realmente sí debe consumirlo. Lo que sí debe hacer es consumir pescados pequeños. Hablamos, por ejemplo, de las anchovetas, ¿no? Hablamos de pescados pequeños que, sin embargo, esos pescados no contienen tanto tipo de mercurio o tipo de, por ejemplo, de algún metal pesado que pueda hacerle daño a la mami y al bebé que viene en camino, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta eso. Los pescados grandes son los que almacenan mayor cantidad de mercurio en su composición, lógicamente, ¿no? Entonces estamos hablando del consumo de repente de las sardinas, anchovetas. La anchoveta. Antes yo recuerdo haber visto estos carros anchoveteros, ¿no? Con de repente un sándwich de anchoveta. Hoy en día ya prepáralo en casa, de repente hacerlo como bien nos menciona Verena, en una preparación suavecita, a la plancha, que es bastante agradable. E incluso esos pescados son un poquito más ricos que los pescados grandecitos, ¿eh? Tiene un sabor más agradable. La verdad que a mí de chiquita me acostumbraban a comer sardinas en los desayunos, por eso no se me hace, al menos a mí, tan difícil consumirlo y siempre trato de inculcar, y como son pescados pequeños, sobre todo, como te digo, a las mamis, ¿no? Eso sí. Otra cosa, por ejemplo, también se les dice, ¿no?, que no debe consumir ceviche una mamá que está embarazada. Lo que sucede con el tema del ceviche, que hay que ver el tema de cómo está el pescado, o en todo caso preparar el ceviche en casa. Imagínate que el ceviche, o sea, mejor dicho, el pescado que esté de repente pasado o algo, y la mami consume un ceviche, lógicamente sí le haría daño, ¿no? Pero si lo preparamos en casa, sabemos que sea un pescado, tenemos que tener en cuenta cómo está el pescado para poder comprarlo, ¿no? Que las agallas estén rojas, que los ojos estén bastante luminosos, ¿no? Que sea un pescado fresco, que tenga un olor que no sea fétido, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en consideración, sin duda, esto sí, el pescado, para poder comprarlo y que no sea nocivo para ni siquiera los niños ni para las mamis, ¿no? Estas son las características de un pescado fresco. Sin embargo, también se puede hacer la compra o el uso de pescados de repente congelados, en conserva. ¿Cómo vamos por ese lado? En el tema del pescado en conserva, en todo caso, bueno, yo soy siempre de la idea que sea todo lo más natural posible. No estoy en contra de las conservas, sin duda no, porque nos sacan de apuros, eso sí, pero no es una cosa que sí te recomiende que la consumas todos los días, sin duda no. Puede ser eventualmente una vez a la semana, ¿no? Sabemos que, de hecho, las conservas para el tema de la preservación del alimento pues tiene un poquito más de sodio. Entonces, si hablamos una mujer que está embarazada, de repente no optar por esa opción, ¿no? De repente una persona adulta, claro que el día a día es un poco agitado, podemos optar por una opción de alguna conserva, ¿no? Que, como te digo, no satanizo el tema de que está mal, simplemente que sí nos puede sacar de apuros, ¿no? En todo caso, tratar de comprar sí el pescado y ponerlo a la congeladora, que tampoco no estaría mal, ¿no? Sí, porque muchas personas le tienen también temor al uso de los productos congelados. Sin embargo, también si este de acá tiene características adecuadas, un pescado congelado tal cual debe estar durísimo, sin escarcha adentro, porque eso significaría que has sufrido una descongelación y nuevamente se ha vuelto a congelar. Puede ser bastante útil el pescado congelado, tenerlo de repente en reserva. En el caso de las conservas, bien nos dice Verena, el uso eventual, no constante, no el pan de cada día, de repente una vez a la semana, cada 15 días, más aún si estamos frente a un adulto que de repente maneja presiones altas, a quien hay que controlar el tema del consumo de sodio, con mucho cuidado el uso de estos alimentos. Ahora, también hay que tener en cuenta que el tema de los alimentos congelados también es un mito. O sea, mucha gente piensa que el alimento congelado es malo, pero de verdad que no. Solo hay que tener en cuenta la cadena de frío, ¿no? Que no se rompa esa cadena de frío, que es lo más importante. Si nosotros, por ejemplo, queremos preparar un sudado de pescado el día de mañana, lo que tenemos que hacer sin duda con el tema del pescado y con el alimento, con la carne, o sea, con la carne roja o lo que quieran ustedes, es simplemente filetear el pescado. Se pone en todo caso en bolsitas y lo ponemos en la congeladora. Pero si tú, por ejemplo, lo que haces es sacar el pescado de lo que está congelado y lo pones o sea, partes solamente 2 filetes, supongamos, y nuevamente vuelves a meter ese pescado, es ahí donde se rompe la cadena de frío. Y ese pescado sí no sería ideal que se consuma nuevamente, porque justamente la cadena de frío se rompió, ¿no? El contacto que tiene también con el tema del cuchillo
influye muchísimo. Definitivamente. Entonces no puedes meterlo, claro, la carga bacteriana justamente se lleva al congelador y todos los productos que de repente tengamos ahí se van a ver afectados, ¿no? Qué importante mantener la cadena de frío y tener los cuidados adecuados al momento de adquirir un producto, en este caso los pescados congelados. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más de tu programa Salud en Línea. Estamos de regreso en tu programa Salud en Línea conversando sobre los beneficios del pescado. Realmente es una carne tan rica en nutrientes y lo importante es saber consumirlo. Bien nos dice la licenciada Verena Aro, quien nos está explicando sobre el detalle de cómo consumir el pescado. Verena, muchas veces relacionamos al pescado con dietas para pérdida de peso. La que menos dice, voy a hacer un plan de alimentación para bajar de peso, consumo pescado todos los días. ¿Qué tanta relación puede haber? En realidad no necesariamente se utiliza el pescado para una pérdida de peso. Lo que sí se le asocia muchas veces, porque claro, el pescado no tiene tantas calorías de repente en comparación a otra, por ejemplo, a una carne roja, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, pollo o pescado, en realidad termina siendo similar. Ahora, el tema del omega 3 también ayuda. Sí hay una relación que se pueda decir con el tema de una pérdida de peso en todo caso, ¿no? Pero si una persona está, por ejemplo, con un régimen de alimentación que supuestamente quiere reducir de peso, sí lo podríamos indicar, ¿no? Por ejemplo, un pescado sudado, como te decía, un saltadito de verduras con pescado, ¿no? Tratar de hacer opciones que sean, por ejemplo, pescaditos a la plancha, pero con hierbas aromáticas como hemos estado comentando, que sería lo ideal, ¿no? Que nos puede ayudar bastante. Realmente el tema de los alimentos para un plan de alimentación de pérdida de peso es variado. Exacto. No es exclusividad de un alimento, el alimento mágico, como muchas veces queremos relacionarlo. Es la suma de alimentos de manera adecuada, ordenada, es la que te va a permitir mejorar de repente este exceso de peso. Ahora tengamos en cuenta también que muchas veces cuando ahorita tú estás hablando del tema de la pérdida de peso, mucha gente dice, no, bueno, quiero bajar de peso, quiero evitar, no voy a comer papa, ni arroz, ni choclo, ni absolutamente nada, y es lo peor que pueden, exacto, es lo peor que pueden hacer. O de repente ven en internet que es lo peor que puedan hacer también. La dieta de la manzana, la dieta de la piña, que la voy a hacer por unos cuantos días, pero no saben que muchas veces lo que se pierde es músculo. Definitivamente. Que en realidad para eso tienen que ir, exacto, entonces muchas veces tendrían que ir a un nutricionista, ¿no? Que va a ser la única persona que te va a poder asesorar con respecto al tema, ¿no? Y no guiarnos, por ejemplo, si dicen, pues, el pescado, si comes la dieta del pescado todos los días, tampoco no es así, ¿no? Hay que saber cómo se consume y qué otros alimentos también. Así es, una dieta bien armada, balanceada, armónica, es la que te va a permitir esta pérdida de peso. De lo contrario, probablemente la pierdas por unos días y lo que estés haciendo es depletando músculo, perdiendo líquidos, deshidratándote. Pasan los días y lo recuperas. Y en muchos casos ganas más peso del que has perdido. Regresando al tema pescado, me mencionaba sobre el mito de los congelados. Exacto. Ahora pasemos lo que conversábamos en interno sobre el tema del pescado en nuggets, en hamburguesas. Lo hemos visto en ITP, lo hemos visto con empresas transnacionales. ¿Qué tan útil puede ser desde tu punto de vista? Porque en aquel niño que no le agrada, de repente puede ser una alternativa. Pero el uso moderado, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo bastante bueno porque son opciones que se le dan, ¿no? O sea, a veces hay mamis que sufren y dicen, pero mi niño no quiere comer pescado, mi niño no quiere comer esta preparación. Yo sé que existen otros tipos de preparaciones como sudaditos y como lo que hemos estado conversando, pero no necesariamente eso le gustan a los niños. Y de hecho todo entra por los ojos. ¿Qué pasa si el niño ve un nugget? Lógicamente lo va a consumir. Yo no lo veo mal, al contrario, lo veo súper bien, pero claro, de hecho hay que saber equilibrar, ¿no? O sea, de repente se le da un día, al niño se le da el tema de los nuggets, de repente pues pasa una semana y se le da un pescadito, pero hay que ir equilibrando, ¿no? Es una opción bastante buena en realidad, ¿no? Tú me comentabas el tema de la trucha y de bastantes productos que sí se pueden dar a las personas, o sea, no habría ningún problema, pero siempre y cuando tenerle en cuenta que lo más natural posible es mucho mejor, ¿no? Eso regresando a la parte natural, eso es lo básico. Sin embargo, si estamos frente a una persona, en este caso un niño, a quien le queremos enseñar a comer y de repente la opción de pescado al natural no la acepta, podemos ir negociando con él. Lo que siempre le digo a las mamás, el niño es el mejor negociador. Entonces empecemos a negociar. Ok, hoy día trabajamos de repente los nuggets o la hamburguesa de pescado,
pero en la siguiente sí nos toca comer el pescado fresco. Entonces, si uno va negociando de manera adecuada, el niño va a ir aprendiendo y aceptando de a pocos, porque el niño es la persona con mayor palabra, es más, tiene más palabra que un adulto, podría decirlo. Sí, y a veces las mamis, bueno, los papis cometemos el error de cuando el niño no quiere comer algo, y sobre todo el pescado, ¿no? Se les dice, no, el fin de semana, si tú comes el pescado, el fin de semana te llevo a comer una hamburguesa o te llevo a comer unas salchipapas o algo, lo cual de hecho no es lo ideal de premiarlo, ¿no? El tema de la alimentación no es un castigo y tampoco un premio, simplemente que el niño tiene que saber y tiene que ir aprendiendo, y todo empieza de casa, de la olla familiar. A partir ya del año el niño puede empezar a consumir de una olla familiar, entonces sí, que vaya aprendiendo poco a poco, porque si lo que hacemos es, de repente hoy día toca en casa los lunes de las lentejitas, ¿no es cierto? Con arroz, de repente un filetito de pescado. Entonces, si al niño no le gusta eso, se le prepara otra cosa, no. El niño tiene que aprender a comer poco a poco lo que hay en la casa, para que de esa manera se vaya acostumbrando, ¿no? Para que más adelante pues tenga el hábito, ¿no? Cuando sea adulto, lógicamente ya tenga esta costumbre de comer todos los alimentos. El tema que has tocado tú ahorita me parece importantísimo, que el niño coma lo que hay en casa, que aprenda a comer y que evitemos el tema de estar reemplazando alimentos. No le gusta el pescado, pues le pongo pollo. No le gustó la lentejita, le coloco la papa frita, ¿no? Y le doy lo que a él le agrada. Debemos de evitar ser tan permisivos. ¿Para qué? Para mejorar estas conductas alimentarias, y obviamente le va a costar, pero en el proceso, en el tiempo va a ir aprendiendo. Recordemos que el ser humano es un ser humano de adaptación y siempre nos vamos a ir adaptando a nuevos retos, a nuevas formas. Ahora, con respecto al tema ya pescado, ¿cuáles son de repente los más saludables? Nos mencionaste en algún momento la diferencia entre el pescado oscuro y el pescado negro y el pescado blanco, pero ¿se podría decir que más saludable es uno que el otro, o ambos son saludables? Ambos son saludables, que de repente uno pueda tener un poco más de nutrientes que otro, eso sí, podría ser la diferencia central. Conversamos ahora, si tú me preguntas cuáles son los pescados que yo más aconsejo consumir, sin duda son los pescados oscuritos, que sí te dije, ¿no? Bonito, jurel, caballa, sin duda son los que tienen mayor concentración también de hierro, ¿no? Hablamos que la población actualmente de los niños padece mucho del tema de la anemia infantil, entonces habría que sí pues poder ponerlos en los platos de los niños, ¿no? Otra de las preguntas típicas, y te podría decir que es hasta un mito, es: estoy enfermo, tengo una herida, me acaban de, no sé, estoy con antibióticos, no puedo comer pescado. Es totalmente un mito, ¿no? Muchas veces los doctores, porque muchas veces los doctores son los que dicen, ¿no? Justo te has hecho una operación, ¿no? Y tiene que cicatrizar bien la herida, y por este tiempo trata y evita de comer todo lo que sean pescados. Pero no hay una relación, o sea, no hay ningún estudio científico o algo que pruebe, que diga que el pescado pues hace daño a una persona que está con alguna cicatriz o No, algo. es No hay más, relación alguna. Al contrario, es muy bueno. Muy bueno, exacto, por las proteínas. Recordemos que necesitamos un adicional de proteínas para poder ir cicatrizando aquella herida o de repente aquel proceso inflamatorio que tengas. Entonces recuerda la importancia que tiene este alimento, la carga proteica, más allá del tema de los ácidos grasos, del tema del hierro, tiene una buena proteína. Acuérdate también, recordemos el tema del omega 3, ¿no? Que es un proinflamatorio, entonces nos ayudaría y nos beneficiaría bastante. Entonces, Es todo un mito, en realidad. para todas aquellas personas que nos están escuchando, es importante recordar que es falso. El pescado no es dañino cuando te han operado o has pasado por una enfermedad o estás con consumo de fármacos. No, puedes consumir pescado tranquilamente, así que no te vas a agudizar la herida ni nada por el estilo. ¿El pescado en líneas generales se podría considerar uno de los mejores alimentos que existen? Sí, sí lo considero. Lo considero justamente por la cantidad de beneficios que tiene. Y justamente te digo, los pescados oscuritos hay que tratar de consumirlos, ¿no? Para grandes, chicos, en realidad. Sí, consideraría que es una de las carnes bastante saludables. Al igual que también la carne de cuy, que me parece espectacular a nivel de proteínas, por ejemplo. Qué importante, ¿no? ¿No? El tema de cuy. De repente más adelante vamos a conversar acerca del cuy.
cómo comer el cuy, formas de preparación. Muchas veces solamente escuchamos el cuy chactado, pero me imagino que deben de haber. De hecho, hay diversas preparaciones, y a veces en deportistas también se recomienda la carne de cuy por la cantidad de proteína que tiene. Entonces es bastante bueno. Por acá nos están escribiendo, nos hacen los comentarios, nos dice Gianfranco, excelente aclaración acerca de los alimentos en conserva y su alto contenido de sodio. Siempre una opción más fresca será la ideal. Muchas gracias, Jan. Eres médico de acá de Clínica Santa Beatriz. Mireya manda saludos. Por acá nos dicen los doctores ya de edad. Me imagino algunos, no todos definitivamente. Nunca hay que poner en el mismo saco a todas las personas. Supuesto, eso sí, cabe resaltar. Si no, mis amigos médicos se van a enojar también. Son los mayores usuarios de mitos en alimentación. Sí, probablemente recordemos que el tema nutrición y en general la propia carrera tiene poco tiempo. Claro, o sea, en realidad tampoco no es tanto decir que el médico es que ponga esto, ¿no? Sino que de repente antes las costumbres antiguas son distintas. Lógicamente se van, conforme pasa el tiempo, se va desmitificando un montón de cosas. Entonces es parte de nuevos estudios, nueva evidencia científica, ¿no? Nos prueba esto en realidad. Entonces, de hecho sí, siempre es bueno. Para esto está pues zapatero a su zapato, ¿no? El nutricionista sin duda es el que va a poder darte el mejor consejo con respecto a todo este tipo de una alimentación de repente posquirúrgica, ¿no? Qué sé yo. Entonces, nutricionista. Muy bien dicho, Verena. Realmente qué importante que poco a poco cada especialista vaya tomando riendas dentro de su rama, y recordemos pues que la persona idónea para prescribir un plan de alimentación en condiciones de salud o enfermedad es el nutricionista. No existe otra persona para prescribir un plan de alimentación. Recordemos que nosotros estudiamos 5 años exclusivamente para saber cómo alimentarnos. El pescado tiene ventajas nutricionales, ventajas alimentarias, y muchas veces lo comparamos con otros alimentos. Las comparaciones siempre son las menos adecuadas. Sin embargo, en tema de alimentación, la clásica es ¿mejor pescado o mejor carne de res? ¿Qué tanta es la diferencia? ¿Cuáles son los pros y los contras de uno y del otro? Con respecto a la carne de res, también últimamente se ha satinizado mucho, ¿no? Pero en realidad no hay que alarmarse. Realmente yo sí considero que la carne de res es un alimento que sí debe estar en nuestros platos, no de manera diaria, ¿no? Sin duda no de manera diaria, pero sí puede estar una vez a la semana, ¿no? Ahora, no es ideal como lo dices, ¿no? No es ideal decir cuál es mejor que el otro. De hecho, sabemos que la carne de res sobre todo nos ayuda muchísimo también por el tema del hierro, ¿no? El hierro que contiene la carne sin duda es bastante alto, al igual que también el pescado, como te dije, pero ambos tienen de hecho beneficios distintos, ¿no? Como justamente estábamos hablando también del tema de la anemia infantil, es importantísimo que nosotros recordemos los alimentos ricos en hierro, ¿no? Por ejemplo, para el tema de nuestros niños, para que tengan un crecimiento y un desarrollo adecuado. Pero sin duda también es importantísimo el entorno en el que está nuestro niño. ¿Qué pasa si nosotros le damos un alimento rico en estos alimentos, en hierro, por ejemplo, como les estoy comentando, sobre todo de este micronutriente? Tenemos que tener en cuenta que el entorno debe ser el adecuado. ¿Por qué digo esto? Porque se le puede dar a un niño alimentación rica, ¿no? Es más, el gobierno también pone de su parte y pues da chispitas o da algunos alimentos o los micronutrientes. Pero si un niño está con parásitos, ¿qué sucede? El niño sin duda no va a absorber los nutrientes adecuados, ¿no? Hay que tener en cuenta también el tema de la salubridad, ¿no? Es importantísima para evitar también el tema de la anemia infantil. Un tema importante el que has tocado, el entorno del niño. Siempre buscar un entorno saludable, cumpliendo con las visitas al especialista, pasar el niño por el crecimiento y desarrollo, que pase su consulta con la pediatría. El kit de un niño en evaluación pediátrica es que pase por todos los especialistas, descartemos todas las complicaciones, y de esta manera pues la alimentación que reciba va a mejorar mucho más su absorción, los nutrientes. ¿Qué pasa, como bien dice Verena, si el niño está con parasitosis? La absorción de lo que consuma no se va a dar. Simplemente no se va a dar, y estás alimentando, como muchas veces escuchamos, estás alimentando al parásito. Sí, exacto. Definitivamente ahí no estás alimentando a la persona. Entonces tengamos mucho cuidado, hagamos la visita oportuna a los especialistas para estar chequeando a nuestros niños de manera adecuada. Ahora, ¿con qué combinar el pescado? De repente
Va bien con ensaladas, va bien con arroz, menestras. ¿Cuál sería una combinación adecuada? Estamos justamente a la hora del almuerzo. ¿Cuál sería un buen almuerzo para realmente favorecer la absorción de todos los nutrientes de este alimento? En realidad el pescado sí se puede consumir con una ensalada de verduras. Ahorita estamos en invierno. Podemos optar por consumir una ensalada de verduras cocidas, ¿no? Puede ser podemos añadirle brócoli, podemos añadir zanahorias, podemos añadir zapallito, etcétera, ¿no? Puede ser con una porción de arroz, que también estaría bien, o también podría ser, por ejemplo, con el caso de una menestra, ¿no? Una poca cantidad de menestra con un poco de arroz blanco y un filete pequeño de pescado. Hablamos aproximadamente unos 80 gramos, tampoco no tan grande porque sabemos que encontramos el hierro en el tema de la menestra, ¿no? Y para que haya una mejor absorción, lógicamente se le pone un poquito de vitamina C, que estamos hablando que es el limón. Y bien podría calzarnos de repente un refresco de naranja, una limonada. Claro que sí, pero recordemos que tiene que ser tomado inmediatamente, no hay que dejarlo. Justamente la vitamina C es una vitamina volátil, es una vitamina hidrosoluble, es decir que esta es volátil. Si no se consumen en los 10 primeros minutos, se pierde el efecto de esta vitamina. Y si le agrego de repente como postre una mandarina, una naranja, ¿aplica, no aplica? Porque hoy en día escuchamos y revisamos por internet el tema de no consumir frutas, posalimentos. ¿Qué tan útil podría ser el uso de una naranja o mandarina, específicamente estas dos frutas, acompañando el almuerzo que tú nos acabas de mencionar? No habría ningún problema, ¿no? Es el tema de que no se puede consumir la fruta. Todo cuerpo es distinto. No podemos meter en un mismo saco a todas las personas. Los metabolismos de cada persona influye muchísimo la actividad que realiza la persona, si es sedentaria, ¿no? La edad que tiene, la talla que tiene. Entonces no podríamos decir para todos los casos que aplique eso, pero sí se puede consumir el tema de repente una lima. Puede ser, por ejemplo, el tema de lo que me dices, ¿no? Mandarina, puede ser toronja, puede ser incluso la naranja, ¿no? Que sería ideal. Ahí encontramos también el tema de la vitamina C. Qué importante favorecer todo el medio para poder mejorar la absorción del hierro, lo que siempre le digo a los niños, a los pacientes, a mis pacientitos o a las mamitas de estos pequeños. Favorecemos todo el medio y definitivamente la absorción de ese nutriente se va a dar con muchas más ganas. Va a ser mucho más rápido y realmente el nutriente va a llegar a donde queremos que llegue, ¿no? A la salud de nuestro niño. Verena, para ir terminando, recordemos cosas importantes. ¿Cuáles son las características que debe de tener un pescado al momento que uno hace la compra? Es importantísimo, lo mencionabas desde un inicio, que tenga de repente los ojitos saltones, brillosos, pero ¿cuáles son las características que uno debe ir al mercado, tiene y pasar su check, ¿no? De que sí cumple para poder llevarlo a casa? Es un alimento bastante delicado, ¿no? Porque si nosotros compramos un pescado, por ejemplo, que esté en mal estado, lógicamente puede traer infecciones, puede traer problemas a los niños y a las personas que lo estemos consumiendo, ¿no? Sobre todo también para el tema del ceviche. Hay que tener en cuenta que se tiene que comprar un pescado fresco. Eso sí sería lo ideal. Lo ideal para poder nosotros observar que un pescado esté en óptimas condiciones es, como te decía, el tema de los ojos brillosos, que las agallas estén rojas, ¿no? Pero que no esté en un rojo más o menos guinda, no, tiene que ser un rojo, pero que se note que ha sido recién, que esté fresquito, ¿no? El olor va a depender muchísimo. De hecho, el olor del pescado es un olor de por sí particular, ¿no? Pero no puede ser un olor fétido, como te comentaba, porque el olor fétido justamente es uno de los signos de putrefacción. Entonces ahí sería uno de los signos que pues diríamos no hay que comprar este pescado, ¿no? Que esté prácticamente el pescado casi enterito, que sería también lo ideal, ¿no? Para nosotros poder ver y ver que la piel esté casi intacta. Eso también es uno de los signos que podríamos ver, y que esté brillosa. Eso sí. Qué importante estas características que nos mencionas. Recordemos que si consumimos un pescado fresco en buenas condiciones, acaba a llevarnos nutrientes importantes al cuerpo. Sin embargo, si es que consumimos un pescado que no esté en condiciones adecuadas, probablemente nos lleve al médico, porque este pescado nos puede caer mal. Muchísimas gracias, Verena, por habernos acompañado en la tarde del día de hoy, y espero contar contigo en un próximo programa. Muchas gracias a ti, y espero que todos los consejos que hayamos dado, todo acerca del pescado, pues lo incluyan ustedes, mamitas que están de repente viéndonos en casa, que sería ideal, sobre todo para los chicos en etapa de desarrollo. Recuerden la importancia que tiene este alimento y la gran cantidad también de hierro que posee, y sobre todo los pescados oscuros, como le estaba mencionando.
Muchísimas gracias. Esto ha sido todo en tu programa Salud en Línea.